Los saludamos en el nombre de Jesús, queridos hermanos, queridos amigos, nuevamente, para poder compartir la palabra de Dios nuevamente con ustedes. Aleluya, bajo este mensaje que he titulado Los 40 días en la Biblia. Otra vez, los 40 días en la Biblia. Leemos para eso el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo del 1 al 4, para ver bajo los fundamentos de la palabra. Deuteronomio 8, del 1 al 4. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuidéis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y multiplicáis y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no comieron tus padres que habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios vive el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se ha hinchado en estos 40 años. Oramos para compartir este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre, bendito Dios. Te ruego, Padre Santo, que sazones, Padre amado, esta palabra. Que seas tú, Padre amado, bendito Dios, en este día, Señor, transmitiendo una palabra de vida, Señor, de esperanza para todo tu pueblo, para todos tus hijos. Señor, y creemos, Padre Santo, Señor, que tú vas a impactar los corazones. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermanos, este tema muy importante. Quiero primeramente empezar diciéndote, la Biblia es un libro mal leído en todos los tiempos. Esconde múltiples códigos y secretos. Otra vez, la Biblia es el libro mal leído de todos los tiempos. Esconde múltiples códigos y secretos. La Biblia está llena de números que no expresan una cantidad real, sino que son símbolos de algo que va más allá. Otra vez, la Biblia está llena de números que no expresan una cantidad real, sino que son el símbolo de algo que va más allá. Nosotros en el Perú estamos esperando llegar al día 40, desde que empezó esta cuarentena. Y queremos que Dios en estos días empezará a cesar todo el temor, angustia y dolor que permitió el Señor para probar al hombre a nivel mundial. En la Biblia, el número 40 simboliza una estrecha relación con los periodos de preparación, espera y cambios en el ser humano. Hoy hay un grupo de teólogos que piensan que el número 40 representa cambio. El número 40 representa cambio, que es el tiempo de preparación de una persona o pueblo para hacer un cambio fundamental. También podemos decir que es el tiempo donde Dios pone a prueba a su pueblo. Él dijo, te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Basado en esta palabra, vamos hoy día a ver unos puntos importantes bíblicamente. Basado en estos 40 días. Algunos acontecimientos en la palabra de Dios que nos enseña que este número tiene mucho que ver en los cambios que Dios hizo en los pueblos, en vidas de los hombres en la tierra. Por eso, basado en la palabra, vamos punto por punto a ver acontecimientos, hechos que Dios permitió en la vida de la persona, pero también en los pueblos. Cambios en los pueblos, cambios en los reinos, cambios en las mismas personas. Basado en este número 40. Empezamos. Para empezar, vamos al libro de Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7. Vamos a ver qué hizo el Señor en el tiempo de Noé. Génesis capítulo 7. Noé proclamó diciendo, Génesis 7, 4 dice, pasados estos 7 días, yo haré llover sobre la tierra, dijo el Señor, 40 días y 40 noches. Miren, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. El Señor ya estaba hablando que iba a llover 40 días y 40 noches. Mira acá. Versículo 12 del mismo capítulo dice,
Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Dice, en este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Cafet, hijo de Noé, y la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Llovió 40 días y 40 noches. La palabra es muy importante para aprender esto. Bajo la palabra dice estos 40 días, esta cuarentena que estamos viviendo. Y sé que va a suceder algo importante llegando a esos 40 días por la palabra que estamos aprendiendo. Génesis capítulo 8 también, vamos a ver Génesis capítulo 8, versículo 6. Versículo 6. Dice ahí. Versículo 6 dice. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Miren, sucedió que al cabo de 40 días, dice, Noé abrió la ventana del arca que había hecho. 40 días pasaron. El versículo ahí nomás para empezar, ahí nomás. Estos versículos solamente en Génesis, pero también vamos a ver que también en el libro de Deuteronomio capítulo 9, versículo del 9 al 11. Aquí encontramos otro acontecimiento también, 9, versículo 9 al 11. Dice así, tiene que ver con Moisés. Acá en el libro de Deuteronomio este hecho tiene que ver con Moisés. Moisés dice en versículo 9, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto de Jehová hizo con nosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las tablas, dice, las 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaban estaban según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, en medio del fuego, en el día de la asamblea. 40 días y 40 noches pasó Moisés también aquí, en este monte, para recibir, desde el monte Oré, para recibir el mandamiento de Dios, las tablas del Señor. También fueron 40 días y 40 noches. Cuando vamos a la palabra, hay mucho que ver con este número de días. Cuando estaba estudiando y estaba investigando este tema, me llamaba la atención y me llamaba a buscar más de esto. Llegué también al libro de Números capítulo 13, cuando los espías van a ver la tierra prometida. Números capítulo 13, en el versículo 17 dice, y envió Moisés a recorrer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí el Negev y subir al monte, y observar la tierra como es, y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, o cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos de plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y el versículo dice 25, y volvieron de recorrer la tierra al fin de 40 días. 40 días también estuvieron recorriendo la tierra prometida, cuando Moisés lo envió a recorrer esa tierra. Son 40 días. Tiene que ver con el mismo número que estamos estudiando. 40 días. Vamos a leer en el libro de Jueces, capítulo 13, Jueces capítulo 13, versículo 1 al 5. ¿Ya? Vamos a ver a un hombre importante que sobresale aquí en esta historia. Dice Jueces capítulo 13, versículo 1, dice así.
Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Dice así. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Tiene que ver con el número 40 también. Y había un hombre en Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Y a esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo, he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no beberás vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Porque aquí concebirás y darás a luz un hijo, navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, dice que hicieron lo malo delante de Dios. Ese es el problema del ser humano. Es el problema de la humanidad hasta hoy día. Cuando el ser humano se inclina a lo malo, cuando el ser humano se vuelve a dar la espalda a Dios, como este pueblo de Israel aquí en esta historia. Dice que fue Dios que lo entregó hacia los filisteos. Fue el Señor que los entregó a ellos. Por 40 años, por 40 años. Y a cabo de los 40 años, dice que Dios tuvo que levantar, dice, un libertador. Y ese libertador fue Sansón. Pero cuando vemos esta historia, el que empieza todo esto es el pueblo. Le da la espalda a Dios y Dios los entrega al sufrimiento, al dolor. Pasaron 40 años para que Dios levante un restaurador, un libertador, para que liberte este pueblo. Y la historia usted lo va a estudiar en casita. Es hermoso. Quiero solamente alcanzarte estos 40, el número que quiero ver. Los 40 días o los 40 años. Pero aquí estoy hablando, enfatizar los 40 días. Primera de Samuel, también Primera de Samuel. Mira cómo en cada historia vemos el número 40. Por eso yo creo que en estos 40 días que vamos a cumplir, creo que la ira de Dios va a empezar a cesar. Va a empezar a tener la calma. El hombre va a empezar a andar seguro también acá. Va a tener seguro, se va a empezar a caminar seguro con el Señor. Sé que Dios va a transformar. Yo sé que va a haber más hambre de Dios, más sed del Señor. Aún su mismo pueblo. Aún su mismo pueblo. Porque el ser humano a nivel mundial se está dando cuenta. Por más dinero que tenga, por más posesión que tenga, no le sirve para nada en la ira de Dios. En la ira del Señor. Mire que dice Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 16 para avanzar. Dice así. Venía pues el filisteo por la mañana y por la tarde, hablando de Goliat. El pueblo de Israel estaba en una guerra con el pueblo de Filisteo, pero ahí se levantó un paladín llamado Goliat. Este hombre amenazaba al pueblo de Israel. Dice la palabra del versículo 16, y este filisteo venía por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo por 40 días. 40 días estuvo amenazando al pueblo de Israel. Y a los 40 días aparece David. Pero tuvo que pasar 40 días. A los 40 días, David viene por ahí, no es casualidad. Fue Dios que ya hizo, ese día tuvo que cumplirse los 40 días, apareció David. A los 40 días, Isaí David de Belén aparece ahí. Escúchame esto. Goliat amenazó a los israelitas por 40 días, por la mañana y por la tarde. Y Saúl y todo Israel se turbaron y se mantuvieron con gran miedo, con gran temor. Pero apareció David en el campo de batalla y le dijo a Goliat, ¿quién eres tú? Incircunciso, le dijo. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y sabrán que Jehová no salva con lanza ni con espada,
porque de él es la batalla y en su mano está la victoria. El pueblo de Israel vivía atemorizado, temeroso 40 días, hermano, hasta que apareció un David, un muchacho, y Dios lo tomó para que él libertara a este Goliat, matara a este Goliat, perdón, y libertara al pueblo de Israel. ¿Cuántos días pasaron? 40 días. El pueblo con temor, con miedo estaba. Pero a los 40 días apareció David y Dios lo usó a este hombre para que libertara al pueblo de Israel. Los 40 días, el número 40 está ahí. El número 40 sigue ahí. También te voy a decir, David reinó 40 años. Igualmente Saúl reinó 40 años. Y Salomón también reinó 40 años. Primera de Reyes 11:42. Primera de Reyes 2:11. Y Hechos 13:21. También 40 años reinaron cada uno de ellos. Mire, el número 40 sigue fluyendo. El número 40 sigue ahí puesto en cada acontecimiento de la historia bíblica. En cada acontecimiento, aleluya, del pueblo de Israel. El pueblo de Dios. Tiene mucho que ver el número 40. Vamos también a ver Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Versículo 7 y 8. Tiene que ver con Elías, el profeta Elías. Después que había degollado a los profetas de Baal, Elías, Jezabel se enteró de lo que había hecho Elías. Y vino la amenaza sobre Elías. Y Elías le escuchó y tuvo que tener temor dentro de él. Y salió corriendo, salió de ahí de ese lugar corriendo. Y dice la palabra en el versículo 7. Versículo 5. Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. He aquí luego el ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, he aquí que en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una, dice, vasija de agua, y comió y bebió. Y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Hebrón, el monte de Dios. Ese número 40 nuevamente. Elías sale, aleluya, y Dios, el ángel de Dios lo encuentra en el camino. Le da alimento, agua, y le da alimento para que se fortalezca. Le dice, largo camino te resta. Y pasó, él dice, 40 días y 40 noches empezó a caminar hasta que llegó al monte de Dios. Tuvo un encuentro con el Señor, el profeta Elías. Jonás también, mire, Jonás, el libro de Jonás. Jonás. El capítulo 3, vamos a leer versículo 1. Sabemos que el pueblo de Nínive era un pueblo perverso, era un pueblo malo, era un pueblo sanguinario. Y la maldad había llegado al corazón de Dios. Este pueblo era tan malo, tan perverso. Dice la palabra de Dios en el libro de Nahum. Dice que a los hombres lo colgaban de la lengua, lo colgaban de la nariz. Le arrancaban las orejas. Era una maldad tan perversa, hombres sin corazón, sanguinarios de toda esta gente. Y esa maldad había llegado al corazón de Dios. Y Dios prepara a Jonás para enviarlo
a Nínive. La historia se conoce que Jonás fue por otro lado, pero quiero ver acá en el libro de el capítulo 3, versículo 1 al 10. Vamos a ver esta historia que es importante y tiene que ver también aquí con el número 40 también. Mire qué dice. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia del rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por medio del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrense con cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quien sabe Dios, quien sabe se volverá y se arrepentirá, y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, otra vez, y vio Dios lo que hicieron, que se arrepintieron del mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás predicó, dice, de aquí a 40 días, Dios va a destruir Nínive. Este pueblo va a desaparecer. Pero dice que el rey y todos los habitantes se humillaron delante de Dios. Y Dios, el mal que Dios quiso hacerlo, dice la palabra que Dios se arrepintió. Porque vio, dice la palabra, un pueblo arrepentido. Dice que el animal y el hombre se vistieron de cilicio, se humillaron delante del Señor. Y Dios perdonó a ese pueblo. Mira qué interesante ver esto, hermano. Qué interesante es el arrepentimiento. Qué importante es ver esta historia para poder meditarla. 40 días. Escúchame esto. Jonás anunció que Nínive sería destruida a los 40 días. Dios había decidido destruirlo porque había subido su maldad delante de él. Pero al escuchar esto el pueblo se arrepintieron y proclamaron ayuno, hombres y animales. Y al ver Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y Nínive, Dios lo levantó como un pueblo que amó a Dios hasta el fin de sus tiempos, por su obediencia a Él. Hoy, ustedes deciden, ¿a quién le creemos? ¿A Dios y a su palabra? ¿O creemos a las noticias que diariamente escuchamos? Dios nos dice, si cumplimos, si Dios nos dice que cumplidos los 40 días, cambió este pueblo, ¿por qué también no nos puede cambiar a nosotros? Dios, en estos 40 días que vamos a llegar, todavía no llegamos. Ayer escuché al presidente 30 días. Hoy llevamos 31 días. En estos 40 días que nos estamos acercando, sé que Dios va a hacer algo. Sé que Dios, aleluya, va a empezar a poner paz, sosiego, tranquilidad en la humanidad. O en el pueblo que tiene fe en Él. Sé que Dios habrá cambio a nivel mundial. Yo sé que Dios trae un avivamiento espiritual en cada persona a nivel mundial. Sé que Dios va a cambiar todo esto. El hombre se ha dado cuenta que sin Él nada es. Que ni su posición, ni su cargo, ni su economía lo mantiene seguro.
sino la seguridad está en aquel que da la vida y quita la vida. Querido hermano, querido amigo que me escuchas, bajo la palabra, estoy seguro que va a cambiar todo esto. Todo ese temor va a ir desapareciendo, todo ese miedo, toda esa angustia. Pero vamos a volvernos a Dios. Vamos a adorar al Señor. Yo creo que estamos viviendo los últimos tiempos y que Cristo viene pronto. Nadie sabe la hora ni el momento, pero que viene, viene. La pregunta es, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estoy seguro que Dios, si nos volvemos a Dios, como este pueblo, estoy seguro que Dios nos mirará y nos escuchará. Jesús también fue presentado a los 40 días de su nacimiento. Jesús fue presentado a los 40 días de su nacimiento. También quiero decirte algo muy particular, que el embrión necesita 40 días para convertirse en feto, que también se necesita 40 semanas para que el embrión se desarrolle completamente y nazca un bebé. Finalmente, una madre se recupera a los 40 días después de su parto. 40 días. Qué interesante, hermano. Todo está basado en estos 40 días. Es un misterio, no lo sé. Dios tiene la palabra. Yo me baso a esta palabra. Yo me baso, te enseño bajo esto. Bajo esta palabra. Y esta palabra viene del Padre. Y acá te estoy enseñando. El libro de Deuteronomio capítulo 25, versículo 3. Dice también ahí, Deuteronomio 25, 3. Todo judío que era condenado a ser azotado, se le podría dar 40 azotazos, no más. Cada judío que era juzgado y era llevado al azote, se le podía dar también 40 azotes, 40 latigazos, no más. Deuteronomio capítulo 25. Versículo 3, dice así. Podrá dar 40 azotes, no más. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano embelecido delante de tus ojos. En otras palabras, mire, si alguno le daba más, era una ofensa para esa persona. Si tú le dabas más de 40 azotes, esa persona era ofendida, ya era una ofensa para esa persona. Dios no va a permitir más lo que nosotros podemos resistir. Otra vez, Dios no va a permitir más de lo que merecemos ser castigados. Por eso sé por la palabra, creo en Dios, que cumplir los 40 días, esa cuarentena, habrá cambios, habrá cambios, habrá cambios. Recuerda esto, habrá cambios por la palabra que te estoy explicando. Y creo en la palabra, y creo en lo que te enseño. Tengo fe en esta palabra. Tengo fe en lo que yo aprendo. Tengo fe en lo que Dios escribió. Tengo fe en lo que Dios dejó para nosotros. Queridos hermanos, queridos amigos, cuando meditamos la palabra hay mucho que aprender. También te voy a dejar otro texto más para terminar. Hechos capítulo 1, versículo 3. Después de la resurrección de Jesús, Jesús aparece a sus discípulos y estuvo con ellos precisamente 40 días hábiles para enseñarles el reino de Dios. Jesús, después de que resucitó, vino a sus discípulos y con él estuvo 40 días enseñándole la palabra de Dios y después los envió. 40 días después de su resurrección. ¿Por qué estuvo 40 días con él? ¿Por qué tanto 40 días? ¿Por qué cielo 40 días? Ahora un secreto ahí.
¿Hay un secreto ahí? Solamente Dios lo sabe. Por la palabra, creo que sí hay secretos ahí. Quiero ir terminando con esto. Escúcheme esto. Recordemos que estos tiempos significan tiempo de cambio. Tiempo de aprendizaje en medio de la disciplina. Tiempo de madurez. Tiempo de tomar conciencia. Tiempo de pasar de una antigüedad real a una nueva. Otra vez. Recordemos que estos tiempos significan tiempo de cambio. Tiempo de aprendizaje en medio de la disciplina. Tiempo de madurez. Tiempo de tomar conciencia. Tiempo de pasar de una antigüedad real a una nueva. Hoy por hoy, en estos tiempos, el Señor nos está recordando que es en Él que debemos confiar y solamente en Él. Solamente en Él. Que todo el poder que el hombre pueda alcanzar en la tierra es como nada. Se hace nada en la ira de Dios. Escuchen. Oremos que estos 40 días que están por cumplirse, Dios detenga su ira y que venga sobre nuestro país su misericordia, su amor y su gracia. Y tengamos un nuevo tiempo y una nueva oportunidad de acercarnos a Él y ser uno con Él. 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Todo está bajo la mano poderosa de Dios. El hombre no es nada sin el Señor. Jesús dijo, ay del hombre si ganare todo el mundo pero perdiera su alma. ¿O qué dará el hombre por su alma? Dijo el Señor. Hoy con esta palabra quiero animarte. Quiero que esperes estos días por la palabra con fe y con esperanza. Ya va a terminar. Quizás fue el tiempo de prueba, fue el tiempo que el Señor preparó su pueblo, o de aprendizaje, pero también fueron tiempos de cambios. Tiempos que pasó, terminó una antigüedad y empezó una nueva realidad, una nueva temporada en Dios. Busquemos al Señor, queridos hermanos. Busquemos a Él, es el que vamos a ir. No dejes de orar en tu casa, en tu familia. Ve a la iglesia, ya se acaba. Ve a la iglesia. Busca a Dios, busca al Señor. Que Dios bendiga. Dios te bendiga grandemente. Que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu trabajo. Y no tengas temor de malas noticias. Tu corazón esté confiado en Jehová. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga.